Hola maestra, buen día. Buen día. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de varias cuestiones. Vamos a hablar de lo que es el Telecan, vamos a hablar también de lo que es el G3, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Recordemos, bueno, vamos a hacer memoria de lo que es el Telecan. Recordemos por lo que hace al Telecan, vamos a tener que inicia las negociaciones en junio de 1991, concluyen en agosto de 1992 y vamos a tener nosotros que se lleva a cabo la aprobación de este tratado el 22 de noviembre de 1993 y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Tenemos nosotros por lo que hace a los, bueno, recordando lo que son los tratados internacionales, tenemos que también, de acuerdo a la jerarquía de leyes, tenemos que los tratados internacionales se encuentran abajo de la Constitución. Tenemos que también, una vez que se ha firmado un tratado internacional por parte del Gobierno de México, vamos a tener que va a ser obligatorio su aplicación. Y tenemos también que para que pueda considerarse este tratado internacional, quien lo va a firmar va a ser el presidente de la República, toda vez que en términos de lo que está establecido en nuestra Constitución, él es nuestro representante a nivel internacional, ¿no? Él es el que representa al Estado mexicano y vamos a tener que, una vez que él firma un tratado internacional, quien lo va a tener que aprobar va a ser la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, y tenemos por lo que hace al Telecam, vamos a tener entonces que este es aprobado en noviembre de 1993 y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Por lo que hace a este tratado internacional vamos a tener que el propósito fue el establecimiento de una zona de libre comercio. ¿Sí? Tenemos por lo que hace a esta zona de libre comercio, vamos a tener que este tratado pues rebasó lo que era los acuerdos que se habían establecido y bueno, y abarcó muchísimos temas más, ¿no? Y tenemos entonces que el Telecán se convirtió en un acuerdo único en su género, con una gran ambición contextual, ¿sí? Bueno, después de esto vamos a tener nosotros que, por lo que hace al Telecán, pues tenemos que era uno de los tratados más importantes que tenía México. Toda vez que era un acuerdo que involucraba 1.2 billones de dólares al año. Posteriormente a esto vamos a tener que una vez que entra al poder allá en Estados Unidos, lo que es Trump, ahí él empieza a comentar que, bueno, que es necesario que se hagan unos cambios a lo que es el Telecam, porque ya no está funcionando, toda vez que ha ido evolucionando lo que es las cuestiones comerciales, ¿no? Y se tiene que adaptar estas cuestiones comerciales a lo que se está viviendo en ese momento. ¿Sí? Bueno. Tenemos que estas negociaciones para que se pueda actualizar lo que es el Telecam, vamos a tener nosotros que inician en el año 2017. Acá va a haber una carta dirigida al líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, por representantes, tenemos acá que inician lo que son las negociaciones para lo que es la actualización del Tratado de Telecam en el año 2017, ¿sí? Acá va a haber, acá se va a notificar al Congreso la intención del titular del Ejecutivo de Estados Unidos para iniciar estas negociaciones comerciales con Canadá y México, por lo cual se pretende modernizar lo que es el Telecam.
Vamos a tener acá, en esta carta, vamos a tener que la idea era iniciar las negociaciones lo más pronto que se pudieran para que se pudieran, para que se pudieran concluir en un término de 90 días. En esta carta la idea era que se realizaran lo que eran las modificaciones por lo que hace a los siguientes aspectos. Bueno, lo que se pretendía renegociar con lo que es el Telecam, vamos a tener que lo que se pretendía renegociar era el comercio de bienes, también lo que eran las medidas sanitarias, también por lo que hace a las aduanas, y con esto, bueno, por lo que hace a las aduanas, lo que se pretendía era la facilitación del comercio y las reglas de origen. También lo que se quería era modernizar lo que eran las buenas prácticas regulatorias, también el comercio de servicios, incluyendo lo que son las telecomunicaciones y los servicios financieros. También, bueno, la propuesta del presidente de Estados Unidos, que, bueno, esta propuesta que hace a lo que es su Congreso, también lo que se pretendía era que se regulara por lo que hace a la propiedad intelectual, también por lo que hace a la equidad procesal para los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Y bueno, también la materia electoral, lo que es también el ambiente y lo que es la corrupción, también sé que se necesitaba actualizar, ¿no? También lo que eran las empresas de Estado y lo que es el bajo control del Estado. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que se pretendía, ¿no? También tenemos que, bueno, dentro de esta propuesta, otra situación también, lo que se quería era establecer reglas que redujeran o eliminaran lo que eran las barreras a la inversión de los Estados Unidos en todos los sectores, en los países firmantes del Telecam. Lo que pretendía Estados Unidos era un trato nacional y un trato de nación más favorecida, también lo que eran las prohibiciones de las restricciones a las transferencias de capital relacionadas con las inversiones, ¿no? La prohibición de la expropiación sin una compensación pronta, adecuada y efectiva, consistente con los principios legales y las prácticas de los Estados Unidos. Bueno, eso era lo que, a grandes rasgos, lo que se pretendía modernizar. Tenemos nosotros entonces, por lo que hace al Telecam, vamos a tener nosotros que, bueno, inician las negociaciones en el año 2017 y después después de 8 rondas de negociaciones, se logra renovar lo que es el Tratado de Libre Comercio. De Libre Comercio de América del Norte, el cual fue nombrado como USMA. Bueno, esto sería por sus iniciales en inglés, conocido como Tratado México, Estados Unidos y Canadá, lo que es el TEMEC, por lo que hace a la traducción en español, ¿no? Y tenemos entonces, por lo que hace, bueno, desaparece lo que es el Telecam, dándole lugar a lo que es el TEMEC. Y vamos a tener acá entonces que este tratado pues igual va a estar vigente con las modificaciones respectivas los 3 miembros originales, lo que era Estados Unidos, lo que era México y lo que era Canadá, ¿no? Acá por lo que hace este nuevo tratado del TECMEC, vamos a ver que realmente hubo cambios muy significativos, muy importantes, y también con esos cambios que hubo en este tratado se tuvieron que igual ir regulando normatividad interna, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver por lo que hace a estos cambios.
Por lo que hace a este nuevo tratado, de libre comercio, por lo que hace a este nuevo tratado internacional entre Estados Unidos, Canadá y México, tenemos que, bueno, se abre una gran oportunidad en el ámbito económico para la región de Norteamérica, ¿no? Acá, con esta nueva oportunidad de comercio, vamos a tener que aumentar la confianza de las empresas y de los inversionistas para poder preservar lo que es un comercio estable. Eh, las, los cambios que podemos comentar que hubo entre el Telecán y el TECMEC, a grandes rasgos, pues serían los que aparecen en nuestra pantalla. Estos serían las principales diferencias entre estos dos, ¿no? Lo que es el Telecam y lo que es el TECMEC, ¿sí? Por ejemplo, acá un cambio muy importante y que vamos a ver más adelante es lo que es el sector automotriz. En el Telecam tenemos nosotros que el contenido regional era de 62.5% sin importar las zonas de salarios altos en donde se fabricaba. Por lo que hace el TECMEC, vamos a tener que se aumenta el contenido regional al 75% y se tendrán que fabricar los autos en zonas de altos salarios. Y ahí nos marca que tiene que ser más de $16 la hora. En la cláusula de revisión, el acuerdo, por lo que hace el Telecam, tenemos que el acuerdo era permanente. Y en caso de que existiera alguna diferencia, se negociaba directamente el capítulo en controversia, ¿no? Ahora, por lo que hace al TECMEC, vamos a tener que el acuerdo va a tener una duración de 6 años, pero va a ser revisado cada 6 años. Y por lo que hace el Telecam, tenemos que el combate a la corrupción pues no estaba incluido. Y ahora por lo que hace el TECMEC, tenemos que acá sí hay un refrendo en el compromiso de que los 3 países van a combatir lo que es la corrupción, ¿no? Por lo que hace al tipo de cambio en el Telecam, pues no existía. Y tenemos, por lo que hace al TECMEC, tenemos que ahora se acordó acotar los tipos de cambios marcados por el mercado y no hacer manipulaciones cambiarias, ¿no? Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Por lo que hace a la política laboral, vamos a tener que no existía en el Telecam y ahora en el TECMEC, ahora tenemos que se va a promover la transparencia en la legislación de los contratos laborales. Y ahorita este aspecto lo vamos a comentar ahorita porque, bueno, por lo que hace a nuestra normatividad interna, pues sí hubo cambios muy significativos, ¿no? Y muy plaudibles por lo que hace en la materia laboral, ¿no? En el sector energético tenemos que no existía en el Telecam, ¿no? Ahí no existía, no estaba contemplado el sector energético. Por lo que hace el TECMEC, vamos a tener que acá se resguarda la seguridad y soberanía en materia energética de México. Aunque bueno, por lo que hace este punto, tenemos varios tratadistas que señalan lo contrario, ¿no? Que acá, bueno, vamos a ver más adelante, pero señalan por lo que hace al sector energético. Acá, bueno, hay tratadistas que comentan que realmente sí existe sí se abrió el campo, ¿no? El campo de comercio por lo que hace este punto, ¿no? Y que ahorita con las políticas que lleva nuestro actual presidente, bueno, podríamos caer en una problemática por lo que hace el TECMEC, ¿no? Toda vez que pueden argumentar que realmente no se está permitiendo lo que es el comercio en esta rama, ¿no? Bueno, por ahorita les vamos a comentar ese punto. Vamos a comentar ahorita, vamos a tomar 3 puntos, lo que es el sector automotriz, la política laboral y el sector energético, ¿sí? Bueno, por lo que hace a los medicamentos biotecnológicos, tenemos que en el Telecam la protección de patente iba a ser por 8 años.
por lo que hace al TECMEC, la duración de la patente va a ser de 10 años. Esas serían las principales diferencias entre cada uno de estos tratados, ¿sí? Ok, bueno, hablando de lo que son las reglas de origen, vamos a tener nosotros que uno de los principales cambios se dio en el sector automotriz. Esto como respuesta al déficit de la balanza comercial que los Estados Unidos de América tiene con México. Acá vamos a tener que las restricciones impuestas por el gobierno de Trump en lo que se refiere a la producción automotriz de la región se dio sin considerar lo que es una posibilidad de una pérdida menor de competitividad y no en mayores niveles de producción en su territorio. También tenemos acá que por lo que hace a estas reglas de origen en materia automotriz, tenemos lo siguiente. Tenemos que las características que contempla el nuevo acuerdo para la exportación de vehículos de Estados Unidos con arancel cero van a ser las siguientes. Tenemos que el 75% de su valor debe ser de alguno de los países del TECMEC en contraste con el Telecam que exigía solamente el 62.5%. Acá tenemos también que el 70% de acero y aluminio del automóvil tendrá que provenir de Norteamérica y tenemos que el 40% del valor del automóvil y el 45% por lo que hace a las camionetas será elaborado por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora. Tenemos también para que no se pueda pagar aranceles, tenemos que los autos que se fabriquen en la región deben de tener el 75% de sus suministros provenientes de los 3 países. De ahí, por lo que hace a esta disposición, pues tenemos que se tiene que llegar a un nuevo nivel para que se puedan modificar lo que son las cadenas de suministros en estas plantas automotrices. Bueno, también acá, por lo que hace este punto del 75%, también acá podríamos comentar bueno, la mitad de los modelos que se fabrican en el país, bueno, podría darse el caso de que no cumplan con estos requisitos. Y bueno, y acá si no cumplen con los requisitos, pues no se van a ver beneficiados con el arancel cero. Pero también podrían ser exportados con un arancel del 2.5%. Bueno, si no se pudiera ser exportados, pues si no se pudieran ser exportados con el arancel cero, bueno, al ser exportados con el arancel 2.5%, pues tenemos que no va a representar una pérdida de competitividad, por lo que hacen a la manufactura de los autos mexicanos, ¿no? También tenemos acá, por lo que hace a esta situación de lo que es la rama automotriz, tenemos que el Consejo Coordinador Empresarial, él ha mencionado, por lo que hace al TECMEC,
al TECMEC, que va a restringir la mitad de la industria automotriz del país por la regla de origen establecida en la que específicamente para poder alcanzar los requerimientos del 25% se deben fabricar las partes del auto que deben ser fabricadas en zonas de salarios altos, 40% del contenido regional, más de 16 dólares por hora. Esa es una condición que en México no se puede cumplir, toda vez que acá el nivel salarial está en 3.5 por 5 dólares por hora, ¿no? También por lo que hace al TECMEC, tenemos que las condiciones para poder comercializar libre de arancel los productos de la industria del acero, de confección y electrónico, deben cumplir también con un contenido regional. Contenido regional pues va a resultar más costoso para lo que son algunas materias primas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que los productos manufactureros, los productos manufactureros intensivos en acero, como son los autos, las lavadoras, los muebles, las estufas, van a requerir que el 70% de ese material, de ese metal provenga de México, de Estados Unidos o Canadá. Tenemos acá, en el sector de confección, vamos a tener que acá requiere que los elásticos y los cierres de las prendas de vestir también sean de origen regional. También tenemos por lo que hace a por lo que hace a por lo que hace al capítulo laboral. Acá tenemos que los negociadores mexicanos se comprometieron a aprobar un marco legislativo que garantice la libertad sindical. Eso es por lo que hace al apartado laboral, que comentábamos hace un rato, ¿no? Por lo que hace a las diferencias, ¿no? Por lo que hace a la política laboral, decíamos que en el Telecam no existía, ¿no? Pero por lo que hace el TECMEC, pues acá sí lo que se pretende es una transparencia en los contratos laborales y también, bueno, acá también nos piden que haya una libertad sindical, ¿no? Y los negociadores mexicanos, bueno, se comprometieron a esa situación. Tenemos acá entonces que por lo que hace a esta materia laboral que se comentó en el TECMEC, vamos a tener que se lleva a cabo una reforma laboral acá en nuestro país el 1 de mayo del 2019. ¿Sí? ¿Ustedes, compañeras, han escuchado de esa reforma laboral del 2019? Algo he escuchado, maestra. ¿Sí? ¿Cómo qué, compañera? Bueno, voy comentando y ya tú me comentas si puedes hacernos alguna aportación. Bueno, acá tenemos acá, bueno, por lo que hace a las reformas laborales, las últimas, que son muy importantes, es la del 2012, la del 2000 y la del 2019, son reformas muy importantes. Por lo que hace, hablando de lo que es nuestro derecho laboral, recordemos nosotros que este derecho laboral es un derecho proteccionista. Es un derecho proteccionista, pertenece al derecho social, a través de este derecho social lo que se pretende es proteger a las clases más débiles. Dentro de las clases más débiles, pues vamos a encontrar lo que es la clase trabajadora.
Tenemos acá, decimos nosotros, bueno, de acuerdo a la reforma del 2012, esa reforma, pues bueno, fue una reforma muy fatal. En lugar de ayudar al trabajador, pues se benefició más lo que fue la parte patronal, ¿no? Bueno, hay tratadistas también acá con discursos encontrados, toda vez que unos comentan que realmente esa reforma pues afectó demasiado a la parte a la parte laboral, a la parte trabajadora, y ahí, bueno, ahí cambian todos los principios del derecho laboral, ¿no? Toda vez que el derecho laboral pues protege a la clase trabajadora. Bueno, dentro de esta reforma del 2012, lo que se puede rescatar es que los rasgos más importantes de esa reforma es que por lo que hace a los salarios caídos, pues ya nada más se pueden cobrar los salarios que correspondan a un año. Si tu juicio lleva un año más, pues lo único que tú vas a poder cobrar son intereses moratorios, ¿no? Al razón del 2% sobre 15 meses de salarios caídos. Nada más vas a cobrar ese interés moratorio, ¿no? Y tenemos también ¿qué otra cuestión? Bueno, bueno, nada más se van a cobrar lo que son los salarios caídos. Ahí también, bueno, esta situación se da porque se pretendía que los juicios laborales se concluyeran antes de un año. De ahí entonces, se mencionaba que no era necesario que se pagaran más de un año de lo que son los salarios caídos, ¿no? En la práctica, pues sigue siendo lo mismo que antes, ¿no? Un juicio laboral, pues tarda más de 10 años o puede tardar, bueno, más de un año sí tarda, ¿no? Puede tardar 10 años, puede tardar 15 años, si bien te va, o puede tardar muchísimo más. Tenemos nosotros después de esto la otra reforma que se da es la del 1 de mayo del 2019. Esta reforma se da a consecuencia de la firma del tratado de libre comercio, del tratado con Estados Unidos, con Canadá y con México, ¿no? Ahí lo que se requería era que hubiese un cambio, un cambio en las cuestiones laborales, ¿no? Bueno, el cambio que hubo fue el siguiente. Se da el 1 de mayo, se publica, se reforma lo que es la Ley Federal de Trabajo, también a consecuencia se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Tenemos que estos antecedentes son la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017 en materia de justicia laboral, también los acuerdos internacionales en materia comercial y la ratificación del convenio 98 en materia de protección a la libertad sindical y negociación colectiva. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, con la reforma que se da el 1 de mayo, fue necesario reformarse otras leyes, ¿sí? Bueno, ¿en qué consistió esta reforma? Pues vamos a tener lo siguiente. Por lo que hace, bueno, vamos a grandes rasgos, lo que pasó con esta reforma fue lo siguiente. Tenemos acá que se reformó lo que fueron las bases para la operación y garantizar la representación de las organizaciones sindicales. Bueno, ahorita vamos a ver de qué forma. Por lo que hace a la reforma que hay del 1 de mayo del 2019, tenemos nosotros en el apartado de derecho al trabajo y no discriminación laboral, ¿no? En esto es que se establece que el trabajo es un derecho y un deber social y ya no se considera como un artículo de comercio. Por lo tanto, se exige lo que es el respeto a las libertades y dignidad de los trabajadores, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para poder obtener la igualdad legal. También se garantiza lo que es un ambiente laboral
libre de discriminación y de violencia. Para que se pueda lograr con este objetivo, se establece la obligación al patrón de implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para poder prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, también para poder erradicar lo que es el trabajo forzoso e infantil. Tenemos acá, por lo que hace al trabajo de las mujeres, tenemos que ellas van a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que de los hombres. Y acá también se extiende en función de los trabajadores hombres con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades, ¿no? Acá también se prevé, por lo que hace a la conformación de los sindicatos, se debe de tomar en cuenta también, en el momento en que se van a crear estos sindicatos, lo que es la representación proporcional en razón de género. Es decir, ya en los sindicatos tiene que haber también ya la participación de mujeres. Si ustedes recuerdan, anteriormente, por lo que hace a los sindicatos, pues no había ninguna mujer, ¿no? Todos eran hombres. Pero bueno, ya por lo que hace a esto, a lo que es el apartado de no discriminación laboral, pues tiene que haber participación también por parte de la mujer, ¿no? Por lo tanto, en estos comités sindicales o en estas planillas sindicales, pues debe de existir el mismo número de hombres y mujeres, ¿sí? Sí, maestra. Fíjese que ahorita estaba viendo sobre, relacionando con lo que usted está comentando, entonces me preguntaba sobre la relación que tiene la reforma laboral, la que usted nos está mencionando, con la implementación del TEMEC. Entonces, recordando de otras clases, tenemos que al final también lo que se busca es que exista igualdad de circunstancias para que los tres países sean competitivos. Entonces, decían, el hecho de que en México tengamos salarios tan bajos en comparación con los salarios que tienen en Estados Unidos, pues hacen que México sea atractivo. Pero acá, o sea, para nosotros, el hecho de que pues se vengan empresas, pues sí genera empleos, pero también dice Estados Unidos, no, o sea, yo también tengo que proteger también tengo que ver por los trabajadores de mi país y que ellos también tengan fuentes de empleo. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues también como que estemos en circunstancias, pues que ambos países, bueno, en este caso serían los tres países, pues los tres provean oportunidades en la misma medida. Entonces, dice, qué es lo que busca Estados Unidos? Pues también es, hasta cierto punto con el TEMEC, obligar a México a que todos los derechos laborales que se encuentran reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo realmente se apliquen. Y por eso es que mencionaba, creo que en el TEMEC, dice, o sea, se tienen que dar salarios justos a los trabajadores para que, pues de esta forma, pues también podamos ser como competitivos. Incluso mencionaba que la revisión que se va a realizar periódicamente al TEMEC va a depender de qué tan eficaz, que si el cumplimiento que estamos dando es eficaz o no, o sea, porque ya está muy bonito redactado en el tratado, ya está en la Constitución, en las leyes, digo, al final en la Constitución estaba, pero ¿cómo lo aplicamos, no? Entonces, viendo aquí una nota sobre la visita que tuvo la vicepresidenta Kamala Harris, entonces mencionaba, o sea, ¿cuáles son los aspectos? Entonces dice, desarrollar la infraestructura física y de capital humano para operar el nuevo sistema de justicia laboral, garantizar la libertad de asociación, la democracia sindical, la negociación colectiva, estar preparados para enfrentar demandas bajo el mecanismo de respuesta rápida
Y de ahí es que se hace la reforma también y se involucra el Poder Judicial de la Federación, porque los juicios laborales, pues se sabe que eran o son juicios que se tramitan y se llevan años para que se concluyan y se determine si fueron violados o no los derechos del trabajador. Esa es mi participación, maestra. Ok, sí, gracias, compañera. Sí, realmente ahorita hubo reformas muy importantes, por lo que hace, bueno, vamos a ir comentándolas, pero sí, en materia de justicia laboral tenemos que desaparecen las juntas laborales. No sé si ya habían escuchado ustedes esa situación. Teníamos nosotros, por lo que hace a las juntas laborales, estas juntas laborales pertenecían al Poder Judicial, perdón, pertenecían al Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, no pertenecían al Poder Judicial. Cuando nosotros hablamos de lo que es la división de poderes, que es muy importante también tenerlo presente, tenemos que cada poder pues tiene una función en específico, ¿no? Tenemos el poder legislativo, pues es el que crea las leyes, ¿no? Poder judicial es el que aplica las leyes, poder ejecutivo es el que administra y el que representa al Estado, ¿no? Bueno. El órgano que impartía la justicia laboral, pues era un órgano que correspondía al Poder Ejecutivo. De ahí que este órgano conocido como las juntas locales o las juntas federales de conciliación y arbitraje, pues teníamos que la forma en la cual estos se creaban, pues eran de forma tripartita. Había parte del trabajador, parte del patrón y parte del gobierno, ¿no? Esta situación que era lo que pasaba, como comentabas, compañera, pues generaba que los juicios fueran muy largos, ¿no? Muy largos, bueno, incluso o sea, ahorita de que ya se dio la reforma laboral, desaparecen las juntas laborales, pero todavía hay muchos asuntos que tienen que terminar las juntas laborales. Y esos asuntos, en lugar de que ahorita los agilicen, porque ya se tiene que hacer el cambio de desaparecer las juntas laborales para que continúen los tribunales laborales que ya pertenecen al poder judicial. Esta reforma se da en el 2019, pero realmente apenas se está aplicando. En el año pasado, por ejemplo, acá en la ciudad de Puebla, apenas en octubre empezaron a funcionar los tribunales laborales. Y estos tribunales laborales pues igual están teniendo muchas fallas porque son tribunales nuevos, ¿no? La gente es nueva, la gente todavía no sabe cómo se tiene que tramitar estos juicios laborales, ¿no? Entonces ahorita estamos también en estira y afloja para ver si realmente van a funcionar estos tribunales laborales o no. Por lo que hace a estos tribunales laborales, pues bueno, decíamos, ¿no? De acuerdo a la reforma laboral, desaparecen las juntas locales de conciliación y arbitraje, desaparecen también lo que son las juntas federales y aparece los tribunales laborales que van a que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Poder Judicial de la Federación, recordemos, aquellos que aplican el derecho a un caso concreto, ¿no? Bueno, acá vamos a tener también por lo que hace a estas cuestiones de resolver los conflictos laborales, vamos a tener que acá se va a crear un Centro Federal de Conciliación y Registro Federal. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con este centro, no? Ya está funcionando, pero bueno, todavía le falta mucho para que ya se vean realmente reflejados las diferencias, ¿no? Tenemos que este Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, vamos a tener que acá, la función consiste, en registrar todos los contratos laborales,
Todos los contratos laborales van a estar registrados acá y todo el mundo ya va a poder tener acceso a estos contratos laborales, ¿no? ¿Qué pasaba anteriormente? Se firmaba el contrato laboral, el contrato colectivo laboral en la empresa, y los agremiados del sindicato ni siquiera tenían conocimiento, ni siquiera tenían una copia de este contrato laboral. Por lo mismo, pues había una violación a sus derechos laborales, ¿no? Y bueno, y ellos no podían pedirle su copia de contrato colectivo al sindicato porque no se le iban a dar, ¿no? Ahora con esta situación todos podemos ingresar a la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y ver cuáles son los contratos laborales que hay, ¿no? Podemos tener el acceso de forma muy sencilla, ¿no? Y tenemos por lo que hace al Centro Federal de Conciliación, tenemos que acá lo que se pretende es que si hay un conflicto laboral, antes de que se presente la demanda laboral, pues hay que agotar esta etapa de conciliación. ¿En qué consiste esta etapa de conciliación? Bueno, en que para empezar, este Centro Federal de Conciliación va a ser un órgano independiente de los tribunales. Van a comparecer a este centro lo que es la parte patronal y lo que es la parte trabajadora, y acá se va a tratar de que lleguen a un arreglo y que este conflicto que tiene el patrón y el trabajador se pueda resolver de la forma más rápida y de esta forma beneficie a ambas partes. Anteriormente teníamos esta etapa de conciliación, pero en esta etapa de conciliación siempre lo que pasaba era que se favorecía el patrón. Si tú interponías tu demanda laboral, una vez que empezaba lo que era el procedimiento, pues se agotaba lo que era la etapa de conciliación, pero esta etapa de conciliación tú la llevabas a cabo con la misma junta. Con la misma junta tú la llevabas y bueno, acá por ejemplo, si tú querías negociar las prestaciones que tú estabas reclamando, pues se iban al 50%. Entonces realmente acá a quien perjudicaban era la parte trabajadora, ¿no? Con este Centro Federal de Conciliación, al ser un órgano independiente del tribunal, pues hay mayor credibilidad, y también se pretende que estos centros pues den agilidad a los asuntos y que ahí se concluya la controversia, ¿no? Que no se llegue realmente a una demanda. Para que tú puedas presentar tu demanda laboral, pues primero tienes que agotar este procedimiento de conciliación. Si no llegas a una conciliación, bueno, pues acá este Centro Federal te va a dar una constancia y con esa constancia tú vas a poder presentar lo que es tu demanda laboral, ¿no? Este es un aspecto muy importante porque, bueno, con esto lo que se pretende es que realmente haya más justicia laboral, ¿no? Y que realmente los asuntos se resuelvan de una forma muy, muy rápida, ¿no? También acá, por lo que hace a esta justicia laboral, vamos a tener lo siguiente. Va a haber hay un Comité Nacional de Concertación y Productividad. Acá vamos a tener que se van a establecer nuevas funciones, como la que son la emisión en procedimientos de conciliación, diagnósticos de productividad, etcétera. El procedimiento judicial acá vamos a tener que igual se va a regular por lo que es un procedimiento ordinario laboral con características de juicio oral, con una fase escrita, y a través de esto lo que se pretende es garantizar a las partes lo que es una economía procesal, una seguridad, una transparencia y una agilidad procesal, ¿no? Que todo se lleve más rápido. También acá en este procedimiento judicial se pretende que las resoluciones que se pronuncien en este procedimiento ordinario no van a tener ningún recurso que se pueda interponer en contra de estas resoluciones. Por lo tanto, va a haber solamente una única instancia, ¿no?
¿Ok? Otro aspecto importante por lo que hace a esta reforma laboral, pues vamos a tener lo siguiente. Tenemos por lo que hace al apartado de seguridad y salud laboral, vamos a tener acá que se prevé que el trabajo debe de efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la seguridad y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Con esto lo que se pretende, bueno, igual es que se tenga, si un trabajador se le trata de la forma adecuada y también se le da seguridad, pues vamos a tener que este trabajador pues va a desarrollar su trabajo de una forma más rápida, ¿no? Más rápida, y también con eso se van a evitar lo que hayan los accidentes laborales, ¿no? Tenemos acá también, nos habla de lo que son las relaciones individuales. Por lo que hace a estas relaciones individuales, vamos a tener acá lo que son las estipulaciones nulas. Acá vamos a tener que no va a surtir efectos algunos si hay alguna estipulación la cual esté tendiente a encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados. Mediante esto lo que se pretende es evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social, ¿no? Bueno, a ver, regresando, ¿no? Acá por lo que hace a las estipulaciones nulas, vamos a tener que acá se considera que no van a surtir efecto alguno las estipulaciones en las cuales se trate de encubrir actos jurídicos simulados tendientes a evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales o de la seguridad social, ¿no? Si nosotros recordamos acá por lo que hace estas estipulaciones nulas, bueno, lo que era muy usual era que a un trabajador se le registraba con un salario menor al que realmente ganaba en el seguro social, ¿no? Así entonces el patrón, pues, por lo que hace las aportaciones que tenía que realizar en el seguro social, pues estas aportaciones serán menores toda vez que tenía registrado al trabajador con un salario mínimo, ¿no? Lo que se pretende es que esto desaparezca. También acá, por lo que hace a las relaciones individuales, tenemos que en los contratos individuales se debe de estipular los beneficiarios para el caso del pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o bien que se generen por su desaparición derivada de un acto delincuencial. Acá, bueno, esta figura también, y con ello lo que se pretende es que si se estuviese en esta situación, pues igual se pueda pagar de forma más rápido lo que son estos salarios y estas prestaciones, ¿no? Que no se tenga que promover lo que es un juicio sucesorio, posteriormente un juicio laboral para que los beneficiarios puedan cobrar lo que por derecho les corresponde, ¿no? Acá también, por lo que hace a esto, por lo que hace a los requisitos de los contratos individuales, por lo que hace a la indemnización en los casos de muerte o desaparición de un acto delincuencial, tenemos que en el caso de la viuda, del viudo o de los hijos menores de 18 años, vamos a tener acá por lo que hace a estas personas o bien a los hijos que estén estudiando, que sean mayores de edad, acá no se necesita ya no se necesita que se presente algún documento con el cual se acredite la dependencia económica para que tengan ese carácter, ¿no? Con el simple hecho de que
ellos acrediten ser los hijos, por consecuencia los beneficiarios, bueno, ya va a ser más fácil el otorgar estas prestaciones, ¿no? También acá otra situación que es rescatable por lo que hace al TECMEC, vamos a tener que el procedimiento para solicitar la aprobación de los contratos de trabajo con los trabajadores mexicanos para que puedan prestar sus servicios en el extranjero, vamos a tener acá que va a tener interferencia lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Acá cambia totalmente esa imagen. Tenemos también otra reforma que hubo, es por lo que hace a los recibos de nómina. Acá se establece que los trabajadores deben de tener siempre acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago, sin que se tenga sin que con ello se tenga la obligación de entregar en forma impresa el recibo de nómina, ¿no? Ya que ahora también se podría entregar el recibo de nómina a través de forma electrónica o bien en forma impresa, ¿no? Acá por lo que hace a los descuentos de crédito de consumo, acá se tiene que los descuentos que realice el patrón se van a pagar conforme al orden de prelación. Por lo tanto, en primer lugar, se van a pagar aquellos que tengan relación con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y posteriormente cualquier con cualquier otra persona, ¿no? Después tenemos acá por lo que hacen los convenios laborales. Acá vamos a tener que los convenios o liquidaciones deben ratificarse ante los centros de conciliación o registro de conciliación o tribunales laborales. Cuando los convenios sean celebrados sin la intervención de las autoridades, podrá reclamarse la nulidad ante los tribunales, ¿sale? Tenemos acá también, por lo que hace a la rescisión de la relación laboral, acá vamos a tener que establece que la falta de rescisión al trabajador, ya sea de manera personal o por medio de los tribunales laborales, se tiene que realizar. Si no se realiza este aviso de que se le ha rescindido al trabajador, ya sea de cualquiera de estas dos formas, a través de manera personal o bien a través de los tribunales laborales, entonces acá se va a tener que el despido que se realizó a este trabajador pues fue de forma ilegal, ¿no? Al ser un despido injustificado, entonces tenemos que el trabajador pues va a tener la facultad para que pueda presentar su demanda laboral, ¿no? Bueno, por lo que hace a la reinstalación decíamos, ¿no? Cuando existe la inconformidad por parte de un trabajador y esta alegue de que fue despedido de forma injustificada, vamos a tener acá entonces que una vez que se agote el procedimiento de conciliación,
de conciliación, y si no existe un arreglo, vamos a tener entonces que el trabajador puede solicitar lo que es la reinstalación o bien lo que es la indemnización constitucional, ¿no? Acá también otra situación importante es por lo que hace a los trabajadores de campo. Acá tenemos que se establece una obligación para el patrón. Él tiene que llevar un padrón especial de los trabajadores contratados por estaciones, por estaciones a fin de que puedan registrar lo que es su acumulación y determinarlo con ello lo que es la antigüedad en el trabajo y consecuentemente calcular las prestaciones y los derechos derivados del tiempo trabajado, ¿no? Acá también se incluye lo que es la Comisión de Salarios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A través de esta Comisión de Salarios Mínimos, pues lo que se pretende es fijar los salarios mínimos profesionales de los trabajadores de campo, considerando para ello lo que es la naturaleza, la cantidad y calidad de los trabajos, lo que es el desgaste físico ocasionado por las condiciones de trabajo, lo que son los salarios y prestaciones percibidas por los trabajadores dedicados a la producción agrícola, ¿no? Acá también otra situación muy importante que se va a dar son, lo que son los trabajadores del hogar, ¿no? Acá cambia la visión de los trabajadores del hogar, toda vez que acá se van a considerar que van a ser trabajadores aquellos que presten servicios de aseo, asistencia y demás trabajos propios e inherentes al hogar de una persona o familia. Acá también por lo que hace a los trabajadores del hogar, vamos a tener que se obliga ya a sus patrones a que los inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es muy importante. Bueno, también otra característica de estos trabajadores del hogar es que ahora ya se les respeta lo que son sus días de descanso y también se establece que durante el día tienen que tener un descanso obligatorio. Y los fines de semana, pues es obligatorio que ellos descansen, ¿no? Con esto, bueno, de igual forma lo que se pretende es reivindicar a estos trabajadores del hogar.
Maestra, ya no se escucha. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando de los trabajadores de campo, o ahí sí escuchamos. Bueno, Sí, ok. Bueno, acá por lo que hace las relaciones colectivas de trabajo, acá las sanciones también, ¿verdad? En las relaciones colectivas de trabajo, acá entra lo que se pedía en lo del el TECMEC, ¿no? Acá, por ejemplo, los trabajadores van a tener la libertad de afiliarse a un sindicato. Bueno, de afiliarse a un sindicato, acá con esta reforma vamos a tener que si tú ya estás trabajando en una empresa y tú ya no quieres pertenecer a ese sindicato, pues tú te puedes salir del sindicato. Anteriormente no te podías salir del sindicato porque si tú te salías, entonces el patrón pues tenía la facultad de poderte despedir. Bueno, tenía la obligación de despedirte porque para eso había la cláusula de exclusión. Ahora pues ya no están esas cláusulas, ya desaparecieron, ¿no? Tenemos ahorita, por lo que hace esta reforma, vamos a tener que igual, puede ver en un centro de trabajo varios sindicatos, ¿sí? Y tú puedes pertenecer a un sindicato o no pertenecer a un sindicato, ya no es obligatorio. Si ustedes recuerdan anteriormente, en una empresa si había un sindicato, pues la única gente que iba a entrar era la gente de ese sindicato, ¿no? Ahora, si tú ya estás trabajando en esa empresa, pero no quieres pertenecer al sindicato, no quieres hacer las aportaciones al sindicato, pues igual tú se lo haces saber al patrón y el patrón tiene que respetar tu decisión, ¿no? Igual también no te descontaría de lo que es la cuota sindical. Acá también por lo que hace a estas relaciones colectivas del trabajo, bueno, tenemos lo que es la libertad sindical, que consiste en lo que acabamos de comentar, ¿no? Si tú quieres, puedes pertenecer, si tú quieres, no puedes pertenecer, ¿no? Eso también tiene que ver por lo que hace a la libre afiliación y participación al interior del sindicato, ¿no? Tú puedes afiliarte y tú también puedes participar en el sindicato, ¿no? Acá tenemos que ninguna persona se le puede obligar a formar parte o no, o a dejar de pertenecer a un sindicato. Por lo tanto, si hubiese alguna cláusula establecida en el contrato colectivo de trabajo, pues vamos a tener que esta cláusula va a ser nula. También tenemos acá que tú vas a tener tú como trabajador vas a tener participación sindical y vamos a tener acá que la forma en la cual se van a elegir a los directivos de este sindicato, pues va a ser a través del voto personal, libre, directo y secreto, y debe de ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género, ¿no? El que gane, pues va a ser el que se va a establecer, ¿no? Tenemos acá también que la duración de las directivas sindicales no pueden ser de forma indefinida o por un tiempo que dé como consecuencia la, la no participación de los demás integrantes del sindicato, ¿no? Decíamos que también por lo que hace a esta reforma, de que ya el trabajador puede elegir libremente a lo que son sus representantes sindicales, pues también es un gran logro, porque bueno, teníamos nosotros anteriormente a esta reforma que por lo que hace a la elección de la mesa directiva del sindicato, bueno, pues simplemente se llevaba a cabo en una asamblea general en donde estaban todos los integrantes del sindicato y pues simplemente hacían la simulación de que se nombraba de nueva cuenta al mismo representante sindical, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos, estaban todos en la asamblea del sindicato, una asamblea general, y ahí mismo el que era el dirigente, pues simplemente les preguntaban, ¿están de acuerdo con que continúen? Levanten la mano, ¿no? Y pues, bueno, todos tenían que levantar la mano porque ahí estaban sus achichincles viendo quién no levantaba la mano, ¿no? Y si tú no votabas por ellos, pues posteriormente venían las represalias, ¿no? Ahora no, ahora ya este voto para elegir a los dirigentes sindicales, pues es secreto, ¿no?
al ser secreto, pues tú solamente vas a saber por quién estás votando, ¿no? Se equipara ya para que tú puedas elegir a tus representantes sindicales, como se hace para elegir a lo que son los diputados y los senadores, ¿no? De forma secreta, ¿no? También tenemos otra reforma por lo que hace a esta a estas relaciones colectivas de trabajo, tenemos lo que es la no injerencia. Tenemos acá, eh, que se consideran actos de injerencia lo que son las acciones o medidas tendientes a fomentar lo que es la constitución de sindicatos de trabajadores dominados por un patrón. Acá con esta no injerencia vamos a tener que los patrones, bueno, no se van a poder inmiscuir en los asuntos de los sindicatos, ¿no? Ya se va a respetar esta libertad sindical, ¿no? Ya se va a respetar lo que es sindicato y lo que es patrón, porque muchas veces ¿qué ocurría? Estaban los sindicatos, pero los sindicatos no servían de nada, toda vez que quien tomaba las decisiones pues seguía siendo el patrón, ¿no? Y nada más el que se veía beneficiado por este sindicato, pues era nada más el dirigente sindical o sus allegados del dirigente sindical, ¿no? Y los demás, bueno, los demás trabajadores pues se veían perjudicados, ¿no? Porque realmente no había una defensa de los derechos laborales del trabajador por parte de su sindicato. Con esta injerencia, o la no injerencia, lo que se pretende es que el patrón no tenga que ver nada con el sindicato. Si aún así el patrón sigue interfiriendo con el sindicato, hace caso omiso, bueno, tenemos acá entonces que van a haber multas. Y estas multas van a estar entre 2.250 hasta 5.000 unidades de medida, bueno, hasta 5.000 unidades de medida de actualización, ¿no? Ya con eso, bueno, también se pretende que ya sea más transparente lo que es el funcionamiento de los sindicatos, ¿no? Porque, bueno, estos sindicatos ya no estaban funcionando. Acá también por lo que hace a estos sindicatos, pues vamos a tener lo que es el registro sindical y la personalidad jurídica sindical. Acá vamos a tener que los sindicatos tienen que registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Bueno, y de esta y de nueva forma, con esto, pues igual este registro pues va a ser público, todos nos podemos enterar solamente es entrando a la página de esta oficina, ¿no? También por lo que hace a estos estatutos sindicales, vamos a tener que acá se establece que estos estatutos sindicales deben incorporar un procedimiento para la elección de la directiva sindical y las secciones sindicales. Con ello lo que se pretende es que haya una oportuna difusión de los procedimientos de elección y la integridad del padrón de miembros del sindicato con derecho a votar, la identificación de votantes, así como la validación de la documentación electoral. Tenemos entonces que estos estatutos sindicales, pues ahí se tiene que establecer de qué forma va a funcionar el sindicato, cómo se van a elegir a esta mesa directiva del sindicato, y también tenemos que a través de esto pues se va a dar una difusión a estos procedimientos de elección, ¿sabe? Acá también en los estatutos sindicales vamos a tener que se reforman los requisitos que deben de contener. Esta reforma pues va a consistir en lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que ahora
se necesita señalar las normas para la integración y funcionamiento de las instancias de decisión colegiada que califiquen los procedimientos de elección, los periodos de duración de la directiva sindical. También acá en estos estatutos se tiene que establecer lo que es la rendición de cuentas sindical del patrimonio del sindicato, ¿no? También el procedimiento para poder llevar a cabo la consulta de aprobación de contratos colectivos iniciales y revisiones, apegándose a lo establecido en la legislación laboral, ¿no? Otro punto muy importante es lo de la rendición de cuentas sindical del patrimonio. Acá tenemos que las cuotas sindicales como integrantes del patrimonio sindical, pues tenemos que provienen de los trabajadores. Por lo tanto, se incorpora que el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso queda prohibido que el patrón le descuente la cuota sindical de salario, ¿no? Ahí ya tenemos, ¿no? Ellos pueden elegir, tú puedes elegir si quieres que te descuenten o no. También, por lo que hace a la rendición de cuentas, se establece que la directiva de los sindicatos debe levantar un acta de asamblea en la cual rinda cuentas de la administración del patrimonio sindical y debe de entregarse a la autoridad registral para que lo incluya en el expediente del registro sindical. Si no lleva a cabo esta tarea, bueno, igual se le va a sancionar en términos de lo establecido en los estatutos. Y tenemos que la autoridad registral únicamente puede intervenir a fin de que se proporcione solamente la información, nada más. Por lo que hace a la reforma de negociación colectiva, también acá tenemos que va a existir una libertad de negociación colectiva. Acá va a haber un apoyo para los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto. Con ello lo que se pretende es que tengan una garantía a la libertad de negociación. Por lo tanto, su participación se va a ver garantizada en los nuevos procedimientos de consulta para que puedan ser válidos los contratos colectivos de trabajo. Acá también, dentro de las reformas en materia sindical, vamos a tener nosotros que para que el sindicato pueda llevar a cabo lo que es la revisión del contrato colectivo o celebrar un contrato colectivo, tenemos que él debe de acreditar su representatividad, es decir, debe de tener un documento que se conoce como constancia de representatividad. Con este se va a mencionar cuántos trabajadores son los que tiene como agremiados, para que entonces el sindicato que tenga mayor número de agremiados va a ser el que va a participar en la firma del contrato colectivo. Y también te dice de qué forma se puede conseguir esta constancia de representación sindical, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a llamar a los trabajadores, llamar a los trabajadores ante el Centro de Conciliación Federal y ahí se les va a hacer de su conocimiento la controversia que se presenta, ¿no? Para que así los trabajadores pues puedan tomar parte en lo que son los sindicatos, ¿sí? Bueno, eso sería a grandes rasgos por lo que hace a esta reforma laboral.
Entonces, si se dan cuenta, pues sí, hay muchas cuestiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá también otra cuestión que se podría mencionar, es lo de la revisión del contrato colectivo. Acá se establece que el inicio de revisión salarial anual del contrato colectivo de trabajo debe realizarse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración de la revisión del contrato o la prórroga del contrato. Ok, eso sería a grandes rasgos por lo que hace la reforma laboral. Esta reforma laboral que decimos que fue a consecuencia de lo que es la firma del TECMEC. ¿Cómo ven, compañeros? Está interesante, ¿no? Sí, maestra, sí es interesante porque es como comentábamos en otras clases sobre las implicaciones que tiene la celebración de los tratados y de qué manera impactan en el país. O sea, acá estamos viendo que uno de esos impactos pues fue el cambio de las leyes que tenemos para que sean conforme a lo que se estableció en el tratado. Entonces, mm, sí es interesante ver las reformas y como le había mencionado anteriormente, pues ya se verá, o sea, es importante que su aplicación sea de manera eficaz porque pues de ello depende también la permanencia del tratado. Sí, tienes mucha razón. También, bueno, considero que igual a lo mejor con la firma de este tratado y la revisión que se va a estar haciendo cada 6 años, también va a obligar al Estado mexicano a que vayan cambiando y favoreciendo a los trabajadores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos lo que era en lo que era esta área de los autos, ¿no? Pues el salario tiene que aumentar, ¿no? De acuerdo a lo que está estipulado en el TECMEC, pues se tiene, para que se podamos ser competitivos y se pueda competir, pues se necesita que el salario donde se van a crear o se van a armar estos automóviles, pues el salario tiene que ser mayor. Entonces, también de una u otra forma, este tratado pues van a beneficiar a los trabajadores en general, ¿no? Porque va a presionar al Estado mexicano para que realmente haga las reformas pertinentes para que se pueda continuar con este tratado. Y además, bueno, pues este tratado, si bien hay mucha controversia de que si es bueno o no es bueno, que si nos va a dejar cosas buenas o cosas malas, bueno, de todas formas, tenemos que este tratado pues igual va a generar mucha ganancia a México, ¿no? Por lo que hace a las cuestiones comerciales. Entonces realmente a México sí le conviene que siga, seguir en este tratado, ¿no? Eso va a dar como consecuencia pues beneficios para nosotros como trabajadores, ¿no? Si bien acá, cuando hablamos de esta reforma laboral, si ustedes se dan cuenta, bueno, la reforma laboral, pues ya vimos, ¿no? Los sindicatos, la libertad sindical, ya se van a elegir a los líderes sindicales de una forma más justa, ¿no? Ya si yo quiero, si a mí ya no me conviene seguir en ese sindicato porque ese sindicato no me protege, no me favorece, pues me puedo cambiar de sindicato, ¿no? O bien dejar de pertenecer a él, o bien decirle al patrón, sabes que yo ya no quiero dar las cuotas sindicales, ¿no? Y el patrón tiene la obligación de ya no seguirme reteniendo estas cuotas sindicales, ¿no? Esas son las reformas que se dan en materia laboral, pero las consecuencias no solamente van a ser en la ley federal. Por ejemplo, acá, a consecuencia de la reforma que se da a la ley federal, se tiene que reformar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos, ¿no? Desaparecen las juntas locales federales de conciliación y arbitraje que pertenecían al Poder Ejecutivo y se crean los tribunales laborales. Estos tribunales laborales pues tienen que aparecer en esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, también va la reforma para ahí.
También nos habla de lo que es la Ley Federal de la Defensoría Pública, ¿no? Igual también ahí, a consecuencia de esta Ley Federal de Trabajo, a consecuencia de lo que es la forma en la cual se va a administrar la justicia laboral, pues se tiene que reformar esta Ley Federal de Defensoría Pública, ¿no? La ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la ley del Infonavit, pues igual, ¿no? Porque recordemos que ahí también tiene que ver mucho con la participación que va a haber del patrón y del trabajador y del gobierno para lo que son las aportaciones en estos dos institutos, ¿no? En el Instituto del Fondo Nacional y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Las aportaciones que se hacen, no solamente las hace el trabajador, sino también tiene que hacer su aportación el patrón y su aportación el gobierno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de una sola, bueno, acá todo vino a raíz de lo que es la firma del TECMEC, ¿no? De ahí se tuvo que reformar lo que fue nuestra Ley Federal de Trabajo y como consecuencia las demás leyes para que se pudieran aplicar estas reformas laborales, ¿no? Decíamos, como se desaparecen desaparecen lo que son lo que son las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, bueno, de ahí también se lleva a cabo esta reforma en el 2019, pero pues tiene que haber un tiempo para este cambio, ¿no? Para este cambio, y tenemos que, bueno, del 2019, decíamos, al 2021, a finales del 2021, bueno, es cuando ya acá en Puebla empiezan a funcionar los tribunales laborales, ¿no? Anteriormente, pues no, pero aún así todavía siguen, hay asuntos en las juntas federales, en las juntas locales de conciliación y arbitraje, y ellas tienen que terminar esos asuntos, ¿no? Esos asuntos tienen que terminarlos, tienen que concluirlos para que ahora sí ya definitivamente desaparezcan, ¿sí? ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, maestra. Algo que me llamó la atención, quizás no está tan relacionado, maestra, pero es con el tema de que en la nota, en una de las notas que vi, es que Estados Unidos también está dando cierto dinero a México para que también implemente ciertas medidas que pues vayan, como en este caso, en defensa de los derechos laborales. Entonces, lo que me llama la atención es que nosotros recibimos dinero de Estados Unidos y el gobierno de México va a dar dinero a Centroamérica. Entonces es como una escalonada, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. También tenemos por lo que hace al TECNET, por lo que hace a los aparatos electrónicos, tenemos que las reglas de origen para la fabricación de televisiones y manufacturas eléctricas como lámparas, anuncios, letreros, cuadros y consolas fueron cambiadas acordes a las tecnologías actuales y para facilitar el lenguaje técnico de las mismas, ¿no? Tenemos que acá se eliminaron opciones de cumplimiento inoperantes por los avances tecnológicos, ¿no? Pero se mantienen las reglas denominadas como de salto arancelario o valor de contenido regional, con variaciones en sus porcentajes. También tenemos que para ciertos productos de vidrio y titanio se modificó la regla de origen en busca de un mayor contenido de la región, fomentando así lo que es el encadenamientos productivos entre las industrias de la región, ¿no? Todo ello, bueno, pues vamos viendo que de una u otra forma nos va favoreciendo, ¿no?
Ajá. Tenemos también otro cambio importante, es por lo que hace en materias textil. Acá en la materia textil se estableció que se amplía la cobertura de las disposiciones para bienes folclóricos textiles con el objetivo de que se puedan incorporar los bienes producidos por indígenas a un trato arancelario preferencial. Asimismo, vamos a tener que se amplía la cobertura de las verificaciones para poder detectar lo que son los delitos aduaneros y se crea un comité textil para poder facilitar las consultas y tener una mayor cooperación entre las autoridades. ¿Sí? También tenemos como que hace ok, también tenemos que, bueno, acá también, por lo que hace el contenido regional de químicos, vamos a tener que se van a flexibilizar lo que son las reglas específicas y ahora son más claras para lo que es el usuario atendiendo a las necesidades de la industria. Tenemos también acá, por lo que hace al TECMEI, vamos a tener que en materia comercial vamos a tener que incorporar nuevas disposiciones que van a fortalecer la plataforma industrial de América del Norte y que garantiza que el comercio entre los tres países sea más sencillo, más predecible a la realidad, ¿sí? Bueno, con este acuerdo trilateral dejó a México, bueno, acá tenemos, decíamos que hay posiciones encontradas, ¿no? Se nos dice que, bueno, hay tratadistas que señalan que con este acuerdo trilateral se deja a México en una posición más débil, dado que, bueno, se dejó a México en una posición más débil, toda vez que acá, por lo que eran las concertaciones antes del cambio de gobierno, se hicieron concesiones importantes en puntos donde en un principio el país no estaba dispuesto a ceder, particularmente en lo que es la industria automotriz, en la que estas nuevas reglas pues van a beneficiar más a la producción de Estados Unidos y Canadá. Bueno, esto era enfocado a lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Por lo que hace al salario, ¿no? Al salario, bueno, tal y de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en el TECMEI, pues donde se tenga que realizar la manufactura de estos autos, pues vamos a tener que el salario tiene que ser por lo menos de $16 la hora, ¿no? Siendo que nosotros, bueno, ni siquiera llegamos a $4 la hora, ¿no? Estamos en 3.5, ¿no? Entonces, por eso se dice que realmente, bueno, que con este acuerdo, pues estamos en una posición más débil, ¿no? Ok. Por lo que hace al, bueno, ¿cuál es nuestro panorama? Por lo que hace al TEMEC para México, vamos a tener nosotros que, bueno, a través de estas nuevas disposiciones, vamos a tener que fortalecen la plataforma industrial de América del Norte y garantizan que el comercio entre los tres países sea más sencillo, ¿no? Tenemos también con esta nueva versión del tratado comercial, se tiene un poder limitado como un instrumento que promueve las inversiones entre los socios, ¿no? Como lo hacía el original tratado, ¿no? Tenemos también acá que, acá con este nuevo tratado se logra con este nuevo tratado también tenemos que se logra con límites claros en el capítulo de soluciones de controversias inversionista-Estado,
que ya no aplica ya no va a aplicar, ya no aplicará como mecanismo para los inversionistas de todos los sectores, sino concretamente para la industria de telecomunicaciones, energía e infraestructura. Acá también, por lo que hace a estas inversiones, en lo que hacen a la energía, acá, bueno, se cree que el acuerdo comercial al que llegó México con Estados Unidos y Canadá, pues bueno, no va a impulsar las expectativas de crecimiento para México. Acá, bueno, acá que comentan algunos tratadistas que solo ayuda a que no se concretaran los peores escenarios para el desempeño económico y para una presión a la baja de las expectativas, ¿no? Tenemos acá también bueno, otra situación que también se podría mencionar. Acá, bueno, acá comentan que acá podríamos tener un problema por lo que hace a la inversión en lo que es el sector energético, ¿no? Toda vez que la política que ahorita se está manejando, el gobierno, pues es que no se quiere que se tenga intervención del extranjero por lo que hace el sector energético, ¿no? Entonces acá pues esta situación en el TECME, bueno, se abrió esta inversión en este campo, en la de energía, y ahorita al no querer la participación de capital extranjero al sector energético, pues no, nos puede traer consecuencias fatales y bueno, pues, como consecuencia también multas, por lo que hace a que no se estaría cumpliendo por lo que, al tratado, ¿no? No se estaría cumpliendo toda vez que no se está dejando la participación de esta inversión en el sector energético, ¿no? Acá, por lo que hace al presidente, bueno, él menciona que acá no puede haber no va a haber consecuencias fatales toda vez que en un apartado del Tratado de Libre Comercio, del tratado, se estableció que México iba a ser el que iba a decidir sobre el subsuelo, ¿no? Iba a ser el que iba a decidir sobre las cuestiones del subsuelo, ¿no? Pero tenemos que, bueno, como comentan los tratadistas, que no tiene nada que ver por lo que hace el subsuelo con por lo que hace a la energía, ¿no? Que acá sí, bueno, no, cuando se haga lo que es la revisión, pues eso nos puede traer puede traer como consecuencia lo que es una multa, ¿no? A ver, permítame. Bueno, acá dice, tenemos que por lo que hace al TECMEC, tenemos que, y no existe un capítulo específico para la energía, pero sí se encuentra cubierta en diferentes partes del tratado. Y tenemos que acá, si bien es cierto que se agregó un capítulo en donde se menciona que los hidrocarburos son propiedad de la nación mexicana, así como los derechos de la nación para poder reformar su constitución y las legislaciones domésticas, tenemos que en el caso de México, bueno, este tratado, al no estarse permitiendo lo que es la inversión en el sector energético, pues nos va a traer problemas, ¿no? Toda vez que estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Cuando se haga la revisión, pues puede traer como consecuencia lo que es una multa, ¿no? ¿Ok? Bueno.
Vamos a hablar rapidísimo de lo que es la ley del comercio exterior, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste esta. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es el comercio exterior, nosotros sabemos que es muy importante para lo que es el Estado mexicano. Este comercio toda vez que, bueno, nos genera un gran número de divisas, ¿no? Tenemos por lo que hace a este comercio exterior, pues vamos a tener nosotros que la base normativa, pues la vamos a encontrar en la Constitución. En la Constitución nosotros vamos a encontrar que en términos de lo que nos establece, vamos a tener que, tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Ya habíamos comentado, la Constitución pues es la ley suprema, es la ley de la cual se derivan las demás leyes, y tenemos que en esta Constitución pues en esta Constitución está establecido lo que son las bases para poder imponer lo que son las contribuciones, y también están sentadas las bases para poder regular lo que es el comercio, ¿no? Y también tenemos por lo que hace a esta Constitución, bueno, ahí va a ser el fundamento para el comercio, ¿no? Y tenemos acá entonces que el fundamento para lo que es el comercio lo vamos a encontrar en el artículo 73, en donde nos dice que el Congreso tiene la facultad para poder imponer lo que son las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, ¿no? Y también para legislar en toda la República sobre, bueno, nos menciona varios aspectos, ¿no? Hidrocarburos, minería, sustancias químicas, pero también el Congreso es el único que tiene la facultad para poder legislar en materia de comercio, ¿sí? De ahí entonces que toda la normatividad en materia de comercio va a ser normatividad federal. Al ser federal, pues se tiene que aplicar en toda la República Mexicana, todas las entidades federativas tienen que acatar esta normatividad, ¿sí? Otro fundamento que vamos a encontrar van a ser las facultades y obligaciones del presidente. Decíamos, ¿no? El presidente pues forma parte del Poder Ejecutivo. Dentro de sus facultades las vamos a encontrar igual en la Constitución, en el artículo 89. Ahí nos señala que la facultad para poder las facultades y obligaciones del presidente van a ser promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, proveyendo en las esferas administrativas su exacta observancia, ¿no? Acá regresamos a la misma situación, ¿no? De acuerdo a lo que nos menciona el artículo 89, tenemos nosotros que este artículo pues, nos hace referencia a cuáles son las facultades del presidente. Decíamos nosotros, el presidente es aquel que va a dirigir, aquel que va a administrar lo que es el Estado mexicano, ¿no? Y también, bueno, si ya vimos nosotros que quien tiene la facultad para crear estas leyes federales de comercio, pues es el Congreso de la Unión. El presidente, dentro de sus facultades, está a ejecutar las leyes. ¿De qué forma las ejecuta? Pues bueno, él tiene que realizar lo que es la publicación de estas leyes en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se publican, pues se tienen que acatar a nivel federal, ¿no? Bueno, hace un rato veíamos que el único que puede crear las leyes a nivel federal, bueno, el único que puede crear las leyes en materia de comercio, pues es el Congreso de la Unión. Ahora bien, a su vez, el artículo 117 de la Constitución nos establece qué es lo que no pueden hacer las entidades federativas, ¿no? Y entre ellos
entre las cuestiones que no pueden realizar las entidades federativas, pues tenemos las siguientes: prohibir ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera, grabar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos, toda vez que veíamos, ¿no?, quiénes son los que pueden crear o quiénes son los que pueden grabar, pues bueno, todo ello es el Estado mexicano, pero a nivel federal, ¿no? Las entidades federativas no lo pueden hacer, ¿no? Tampoco pueden expedir los estados lo que son las leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos, o bien la procedencia, por razón de procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ¿no? Bueno, ahí regresamos al mismo punto, ¿no? Las entidades federativas no pueden ni grabar directamente ni indirectamente, ¿no? Ni grabar la circulación del consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos a derechos, ni tampoco pueden expedir leyes, ¿no? Leyes fiscales que tengan leyes fiscales que tengan que ver con lo que hace a los impuestos o requisitos de la procedencia de mercancías, ¿no? Ahí no pueden, ¿no? Y tenemos como último fundamento lo que es el artículo 131. En este artículo 131 de la Constitución vamos a tener nosotros que ahí se establece que el Poder Ejecutivo es el único que está facultado en materia de comercio exterior para poder gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar y prohibir por motivos de seguridad la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos cualquiera que sean su procedencia. ¿Sale? Bueno, ya con esto nos está mencionando la facultad que tiene el Ejecutivo para poder, la facultad que tiene el Ejecutivo para poder grabar las mercancías, ¿no? Las mercancías que importen o que se exporten y que pasen por territorio nacional, ¿sí? Con esto entonces tenemos nosotros, con estos artículos, vamos a tener que la autoridad facultada en materia de comercio exterior es de ámbito federal, ¿sí? Es de ámbito federal. Bueno, ya vimos, ¿no?, las facultades que tiene el presidente de la República. Si nos vamos nosotros a que el presidente de la República es aquel que conforma el Poder Ejecutivo, acá vamos a tenernos que ir, bueno, dentro de cómo se organiza el Poder Ejecutivo, ¿no? Decíamos, el Poder Ejecutivo va a ser aquel que va a representar al Estado y aquel que va a administrar el Estado. Para que él pueda administrar el Estado, pues se va a hacer a llegar de otros organismos, ¿no? Estos organismos, bueno, podríamos mencionar lo que son las secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado que dependen directamente del presidente, y el presidente es el que nombra directamente a sus secretarios de Estado, ¿no? Y así como él los nombra, así él los puede quitar, ¿no? Y estos secretarios de Estado pues tienen que rendir cuentas al presidente, ¿no?, de las funciones que están realizando. Entonces de acá nosotros vamos a tener que, de acuerdo a lo que nos dice esta normatividad en la Constitución, lo que nos dicen los artículos 73, 89, 117, 131 y 133, vamos a tener nosotros que la autoridad facultada en materia de comercio exterior es de ámbito federal, y tenemos que quien va a estar encargada también de ver esta situación del comercio exterior, pues también va a estar presente lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? También la Secretaría de Economía, bueno, y así vamos a ir encontrando otras secretarías, ¿no? Porque recordemos, estas secretarías pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, ahora bien,
de lo que hemos estado hablando, ¿no? De estos acuerdos comerciales, de estos tratados internacionales, pues igual en términos de lo que nos dice el artículo 133 constitucional, nos establece lo que es nos establece igual la jerarquía de la ley, ¿no? Nos dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con una aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, ¿no? Acá también nos establece cuál es la importancia de estos tratados internacionales, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya vimos, son leyes que se tienen que respetar en toda la República Mexicana, ¿no? Bueno, ahora bien, si estamos hablando de lo que es el comercio, de lo que es el comercio, bueno, acá entonces entraría en lo que es la ley del comercio exterior y la ley aduanera. Estas dos leyes pues tienen funciones totalmente diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley del comercio exterior, tenemos que ella tiene dentro de sus funciones el establecer lo que son los aranceles, lo que son las importaciones, en función de aranceles de importaciones y exportaciones, medidas de regulación, restricciones no arancelarias, ¿sí? Y la ley aduanera tiene como función la regulación de la entrada y salida de mercancía, su medio de transporte y su régimen aduanero, ¿no? Todas estas dos leyes pues son muy importantes para lo que es el comercio exterior. Ok. También tenemos que esta ley de comercio exterior pues va a regular las facultades del Ejecutivo, en materia de aranceles, importaciones y exportaciones, manejo de negociaciones comerciales internacionales y facultades de la Secretaría de Economía relacionadas con las reglas de origen de las mercancías, prácticas desleales de comercio internacional y mecanismos de promoción a la exportación, medidas de regulación y restricción de no arancelarias, permisos previos, cupos marcado de país de origen, normas oficiales mexicanas, etcétera, ¿no? Todo ello lo vamos a encontrar en la ley del comercio exterior. Acá tenemos, ¿no? Su fundamento, lo encontramos en el artículo 1 de la ley del comercio exterior, ¿sí? Acá también en la propia ley de comercio exterior nos dice, las disposiciones de esta ley son el orden público de aplicación en toda la República, ¿no? Ajá, recordemos que esta ley, la ley del comercio exterior, pues es una ley creada por el Congreso de la Unión y decíamos, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de checar, el único que puede crear las leyes en materia de comercio, pues es el Congreso de la Unión. Son leyes federales, son leyes de aplicación en toda la República Federal, ¿sí? Las entidades federativas no pueden crear leyes de comercio, aunque ellos alegaran que solamente esas leyes de comercio se van a aplicar solamente en su territorio. No pueden porque hay una prohibición y esta prohibición está establecida en la Constitución. En tal caso que llegaran a crear alguna ley en materia de comercio, pues esa ley sería inconstitucional. Al ser inconstitucional, pues no se podría aplicar. Bueno, hablando de lo que es la ley del comercio exterior, tenemos en el artículo 4, nos menciona cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo Federal, ¿no? Y dentro de esto, bueno, ya tiene relación con lo que acabamos de checar en el artículo 1 de la ley de comercio, ¿no? Él va a poder crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 131.
también él tiene las facultades de regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías cuando lo estime urgente. Ok, bueno, acá encontramos entonces las facultades del Ejecutivo Federal, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice en la fracción quinta, conducir negociaciones comerciales internacionales a través de las secretarías sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal. ¿Sale? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Estamos hablando de lo que es la Ley del Comercio Exterior. Bueno, ya vimos de dónde viene, ¿no? ¿Por qué se crea? ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuáles son las facultades, no? Y vemos que, bueno, todo tiene su fundamento en lo que es la Constitución. Nos quedamos hasta acá, compañera. Nos estamos escuchando en la siguiente clase. Sí, maestra. Bonito fin de semana. Igual, compañera, cuídate.